Ya no tienes ganas de hablar con nadie. Esta historia es para ti. Hay dolores que no se ven, pero cambian tu vida. Y quizás el tuyo empezó así. Poco a poco. Sin que nadie lo notara. Porque un día simplemente te cansaste. Te cansaste de explicar cómo te sentías. Te cansaste de fingir que todo estaba bien. Te cansaste de responder mensajes cuando por dentro ni siquiera tenías energía para pensar. Y lo peor es que ni tú entiendes exactamente qué te pasó. Antes podías hablar durante horas. Contar cosas. Reírte. Buscar a alguien cuando te sentías mal. Ahora no. Ahora muchas veces prefieres quedarte callado. Lees mensajes y no respondes. Te preguntan cómo estás y dices: todo bien. Todo normal. Aunque no sea verdad. Y quizás nadie sospecha nada. Porque aprendiste a parecer funcional. Sigues trabajando. Sigues saliendo a veces. Sigues sonriendo cuando hace falta. Pero por dentro te sientes cansado todo el tiempo. Y no. No es timidez. No es que odies a las personas. Es algo más difícil de explicar. Es agotamiento emocional. Como si hablar se hubiera vuelto demasiado pesado. Como si ya no tuvieras fuerzas para traducir lo que pasa dentro de ti. Tal vez llevas meses sintiéndote así. Quizás ya no sabes cómo explicar lo que te pasa. Y lo peor es que empezaste a acostumbrarte. Te acostumbraste al silencio. A desaparecer poco a poco. A guardarte todo. A sentir que nadie realmente entendería. Porque muchas veces intentaste hablar. Y sentiste que nadie escuchaba de verdad. Te daban consejos rápidos. Cambiaban de tema. O simplemente minimizaban lo que sentías. Entonces empezaste a callarte más. Hasta que un día el silencio se volvió parte de ti. Y hay algo muy triste en eso. Porque no dejaste de hablar de un momento a otro. Te fuiste apagando lentamente. Sin hacer ruido. Poco a poco dejaste de sentirte tú. Y quizás eso es lo que más duele. No sentir tristeza todo el tiempo, sino sentirte desconectado de ti mismo. Como si algo dentro de ti ya no reaccionara igual. Como si estuvieras cansado incluso de intentar explicarte. Y tal vez nadie lo nota. Tal vez todos creen que solo estás distante. Pero tú sabes que no es tan simple. Porque hay silencios que nacen del cansancio emocional. Y cuando una persona se siente incomprendida durante demasiado tiempo, empieza a encerrarse sola. ¿En qué momento dejaste de sentir ganas de contarle algo a alguien? Esta historia es para ti. Y probablemente no llegaste aquí por casualidad. Porque hay algo que ha cambiado dentro de ti. Aunque todavía no sepas cómo explicarlo. Antes responder mensajes era normal. Ahora ves una notificación. La abres. Piensas que contestar.
y terminas cerrando la conversación. Pasan horas, a veces días, y otras veces simplemente nunca respondes. No porque quieras ser grosero, no porque ya no te importen las personas, sino porque incluso algo tan pequeño como contestar un mensaje empezó a sentirse pesado. Como si cada conversación te quitara energía. Como si no tuvieras ganas de sostener nada más. Y entonces empiezas a alejarte poco a poco. Primero de las conversaciones. Después de las llamadas. Después de las personas. Hasta que un día te das cuenta de que llevas demasiado tiempo encerrado dentro de ti mismo. Y lo más extraño es que por fuera quizás nadie lo nota. Porque aprendiste a fingir muy bien. Sonríes cuando hace falta. Haces bromas. Respondes todo bien. Intentas verte normal. Pero internamente estás agotado. Hay días en los que no quieres hablar con nadie. Ni siquiera con las personas que quieres. Y eso te hace sentir culpable. Porque sabes que hay gente que intenta acercarse. Pero tú simplemente no tienes fuerzas emocionales. Entonces empiezas a inventar excusas. Estoy cansado. He estado ocupado. Luego hablamos. Aunque la verdad es otra. La verdad es que últimamente vivir socialmente se siente demasiado difícil. Y quizás lo más doloroso es que ni tú entiendes por qué cambiaste tanto. A veces estás rodeado de personas. Y aún así te sientes completamente fuera de lugar. Te ríes. Pero te sientes desconectado. Escuchas conversaciones. Pero tu mente está en otro lado. Incluso con amigos. Incluso con familia. Como si hubiera una distancia invisible entre tú y el resto del mundo. Y empiezas a preguntarte cosas que nunca habías pensado antes. ¿Estoy roto? ¿Por qué ya no quiero hablar? ¿Por qué todo me pesa tanto? ¿Por qué me alejé de todos? Y mientras más te haces esas preguntas, más te aíslas. Porque llega un punto donde hasta explicar lo que sientes cansa. Hay personas que se cansaron de explicar lo que sienten. Y un día simplemente dejaron de hacerlo. Quizás tú también. Quizás te cansaste de sentir que nadie entendía realmente lo que pasaba dentro de ti. Porque muchas veces intentaste hablar. Y sentiste que no había espacio para lo que sentías, te escuchaban unos minutos. Y luego todo seguía igual. Entonces aprendiste a guardarte todo. A soportarlo solo. A encerrarte en silencio. Y poco a poco empezaste a desaparecer emocionalmente. Cancelaste salidas. Dejaste de responder llamadas. Preferiste dormir antes que pensar. Te acostumbraste a decir: estoy cansado. Aunque en realidad estabas emocionalmente agotado. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Porque el cansancio físico se descansa. Pero el emocional se acumula. Y mientras más se acumula,
menos ganas tienes de conectar con alguien. No es que quieras estar solo, pero tampoco quieres hablar con nadie. Solo quieres dejar de sentir tanto peso dentro de ti, aunque nadie más lo vea. Y quizás eso también te duele. Sentir que todo esto está pasando en silencio, como si el mundo siguiera avanzando, mientras tú te vas apagando lentamente, sin escándalo, sin drama, sin que nadie realmente lo note. Te fuiste apagando sin darte cuenta. Y ahora muchas veces ni siquiera reconoces la persona en la que te convertiste. Porque hubo un tiempo donde eras diferente, más presente, más abierto, más vivo. Pero algo pasó. Algo dentro de ti empezó a cansarse. Y desde entonces, el silencio empezó a sentirse más fácil que explicar lo que llevas dentro. A veces el silencio no significa paz, significa cansancio. Lo más duro de todo esto es que probablemente no empezó hace poco. Tal vez llevas años sintiéndote así. Años guardándote cosas. Años sintiéndote incomprendido. Años tratando de explicar lo que pasa dentro de ti, sin encontrar realmente a alguien que escuchara de verdad. Porque sí lo intentaste. Intentaste hablar. Intentaste decir que algo no estaba bien. Pero muchas veces sentiste que tu dolor incomodaba a los demás. Te decían: no es para tanto. Ya se te va a pasar. Tienes que pensar positivo. Hay personas peor que tú. Y poco a poco empezaste a sentir que lo que te dolía no tenía importancia. Como si sentir demasiado fuera un problema. Como si expresar lo que llevabas dentro fuera una carga para los demás. Entonces comenzaste a medir cada palabra. A pensar demasiado antes de hablar. A preguntarte si valía la pena decir lo que sentías. Y casi siempre llegabas a la misma conclusión. Nadie entendería. Así empezó todo. No de golpe. No de un día para otro. Fue lento. Tan lento que ni siquiera te diste cuenta de cuando empezaste a convertirte en alguien más callado, porque llega un momento donde una persona se cansa de intentar explicarse. Te cansaste de repetir que estabas mal. Te cansaste de sentir que no te escuchaban. Te cansaste de abrirte emocionalmente y terminar sintiéndote más solo que antes. Y entonces hiciste lo que hacen muchas personas heridas. Aprendiste a callar. Aprendiste a soportar. Aprendiste a fingir que podías con todo. Porque sentías que no había otra opción. Y sin darte cuenta, empezaste a construir una versión de ti que no incomodara a nadie. Una versión más silenciosa, más tranquila, más controlada. Aprendiste a agradar, a sonreír incluso cuando estabas destruido por dentro, a decir no pasa nada cuando sí pasaban muchas cosas, a escuchar los problemas de todos, mientras ignorabas completamente los tuyos.
Escuchaste tanto a los demás que dejaste de escucharte a ti. Y eso también te fue rompiendo poco a poco. Porque hay personas que pasan tanto tiempo siendo fuertes para otros, que olvidan cómo sentirse seguras siendo vulnerables. Y quizás eso también te pasó. Quizás empezaste a sentir que mostrar tristeza era molestar, que pedir ayuda era debilidad, que expresar cansancio era exagerar. Entonces comenzaste a esconderte emocionalmente. Te volviste experto en aparentar estabilidad. Pero por dentro seguías acumulando cosas. Frustración, soledad, vacío, cansancio. Y llega un punto donde todo eso empieza a pesar demasiado. Aunque nadie lo vea. Aunque sigas funcionando. Aunque sigas levantándote todos los días. Porque una persona puede seguir viviendo. Y aún así sentirse emocionalmente desconectada de sí misma. Te acostumbraste a guardarte todo. Empezaste a sentir que hablar no servía de nada. Y mientras más tiempo pasaba, más difícil se volvía poner en palabras lo que sentías. Da igual si lo digo. No quiero preocupar a nadie. Estoy cansado de explicarme. Ni siquiera sé cómo ponerlo en palabras. Esos pensamientos empezaron a repetirse dentro de ti tantas veces que terminaste creyéndolos. Y así fue como el silencio empezó a convertirse en refugio. No porque te diera paz, sino porque te protegía del cansancio de sentirte incomprendido. Porque cuando una persona siente durante mucho tiempo que nadie realmente la escucha, deja de intentarlo. Hay heridas que vuelven silenciosa a una persona. Heridas pequeñas, constantes, invisibles. Momentos donde necesitabas apoyo y te sentiste solo. Momentos donde querías hablar, pero sentiste vergüenza. Momentos donde esperabas comprensión y recibiste indiferencia. Todo eso se fue acumulando dentro de ti, hasta que un día algo cambió. Ya no tenías ganas de hablar. Ya no querías explicar nada. Ya no sabías cómo conectar emocionalmente con las personas. Y quizás empezaste a creer que te estabas volviendo frío. Pero no. La verdad es más triste. Te estabas apagando. Porque el dolor emocional no siempre explota. A veces se queda dentro. En silencio. Desgastándote lentamente. Y mientras más tiempo pasa, más normal se vuelve vivir desconectado de ti mismo. Eso es lo peligroso. Acostumbrarte. Acostumbrarte a callar. A fingir. A soportar. A desaparecer emocionalmente sin que nadie lo note. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Y quizás tu alma lleva demasiado tiempo intentando decirte algo. Tal vez por eso ya no tienes energía para conversaciones vacías. Tal vez por eso te cuesta responder mensajes. Tal vez por eso últimamente prefieres el silencio.
Porque dentro de ti hay demasiadas cosas que nunca fueron escuchadas. Y el problema es que te callaste tantas veces, que un día ya no supiste cómo volver. Y llega un momento donde ya no puedes seguir ignorándolo. Aunque lo intentes, aunque sigas fingiendo, aunque sigas diciendo que todo está bien. Porque hay un punto donde el cansancio emocional empieza a sentirse en todo. En la forma en que respondes. En la forma en que miras a las personas. En la forma en que te levantas cada mañana sin realmente tener ganas de empezar el día. Y quizás lo más desesperante es que ni siquiera sabes exactamente qué te pasa. Solo sabes que algo dentro de ti ya no se siente igual. Un día alguien te pregunta, ¿qué te pasa? Y te quedas en silencio. No porque no quieras responder, sino porque honestamente ya no sabes cómo explicar lo que sientes. ¿Cómo explicas un cansancio que no se ve? ¿Cómo explicas que últimamente todo te pesa? ¿Cómo explicas que incluso las cosas simples empezaron a agotarte emocionalmente? Porque ya no es solo tristeza. Es desconexión. Es sentir que algo dentro de ti se fue apagando lentamente. Y mientras más intentas entenderte, más perdido te sientes. Hay días donde miras el celular durante minutos, sin responderle a nadie. No porque no te importen, sino porque no tienes energía emocional para sostener conversaciones. Escuchas a las personas hablar, pero tu mente está lejos. Sonríes por costumbre. Respondes por educación. Pero emocionalmente te sientes ausente. Como si ya no estuvieras realmente aquí. Y eso asusta. Porque empiezas a darte cuenta de que ya no reconoces quién eres. Antes sentías más. Antes reaccionabas diferente. Antes había algo dentro de ti que todavía tenía fuerza. Ahora no sabes qué queda. Te cansaste de sentir demasiado. Te cansaste de cargar cosas que nunca dijiste. Te cansaste de aparentar estabilidad mientras por dentro todo se caía lentamente. Y nadie notó cuánto estabas soportando. Eso también duele. Duele darte cuenta de que llevabas tanto tiempo luchando en silencio. Y aún así nadie vio lo mal que estabas realmente. Porque te volviste bueno escondiéndolo. Demasiado bueno. Aprendiste a funcionar roto. A seguir adelante aunque emocionalmente estuvieras destruido. Aprendiste a sobrevivir en silencio. Y poco a poco empezaste a desaparecer. Primero desaparecieron las ganas. Después la energía. Después las emociones. Hasta que un día te sentiste vacío incluso estando acompañado. Y esa sensación es difícil de explicar. Porque no importa cuántas personas haya alrededor. Sigues sintiéndote solo. Como si hubiera algo roto dentro de ti que te impide conectar de verdad. Y entonces empiezas a aislarte más. No porque odies a las personas, sino porque socializar se volvió agotador. Hablar agota.
Explicar agota. Existir emocionalmente agota. Hay días donde incluso responder "¿cómo estás?" se siente demasiado. Porque sabes que no puedes responder honestamente. Y también sabes que nadie espera una respuesta real. Entonces vuelves a decir: todo bien. Aunque por dentro estés colapsando lentamente. Y quizás hubo noches donde quisiste llorar, sin saber exactamente por qué. Solo sentías un peso enorme dentro de ti. Un cansancio raro. Como si llevaras demasiado tiempo sobreviviendo. Demasiado tiempo siendo fuerte. Demasiado tiempo callando cosas que necesitaban salir. Y mientras más tiempo pasa, más desconectado te sientes de la vida. Las cosas que antes disfrutabas ya no se sienten igual. Las conversaciones se sienten vacías, las personas se sienten lejanas. Y tú mismo empiezas a sentirte extraño dentro de tu propia vida. Como si estuvieras viendo todo desde afuera. Como si una parte de ti ya hubiera dejado de estar presente. Eso es lo que nadie explica sobre el agotamiento emocional. No siempre se ve como tristeza. A veces se ve como indiferencia. Como cansancio constante. Como silencio. Como alguien que lentamente dejó de sentirse vivo por dentro. Y quizás por eso últimamente prefieres desaparecer. No responder. No salir. No explicar nada. Porque ya estás demasiado cansado emocionalmente para seguir sosteniendo todo. Me adapté tanto, que desaparecí. Y probablemente esa frase te dolió más de lo que esperabas. Porque eso fue exactamente lo que pasó. Te adaptaste a no incomodar. Te adaptaste a soportar solo. Te adaptaste a fingir. Te adaptaste a sobrevivir emocionalmente. Hasta que un día dejaste de reconocerte. Y lo peor es que nadie lo notó mientras ocurría. Nadie vio cómo te fuiste apagando. Nadie vio cuánto estabas luchando dentro de ti mismo. Porque aprendiste a esconderlo demasiado bien. Pero el cuerpo lo siente. La mente lo siente. El alma lo siente. Por eso estás cansado todo el tiempo. Por eso te cuesta conectar. Por eso últimamente el silencio se siente más seguro que las personas. Porque el problema no era que no hablaras. El problema era todo lo que llevabas dentro. Y quizás después de escuchar todo esto, por primera vez empezaste a entender algo importante. Tal vez no estás roto. Tal vez no te volviste frío. Tal vez no eres una mala persona por haberte alejado de todos. Quizás simplemente llevas demasiado tiempo cansado. Porque hay algo que muchas personas nunca dicen. El agotamiento emocional también cambia la manera en que una persona se relaciona con el mundo. Cambia la forma en que hablas. La forma en que piensas. La forma en que respondes. Incluso cambia la forma en que sientes las cosas. Y cuando alguien pasa demasiado tiempo soportando emociones solo, empieza a apagarse lentamente. No te apagaste porque sí.
No naciste así. No siempre fuiste distante. No siempre te costó responder mensajes. No siempre sentiste ganas de desaparecer. Algo pasó. Muchas pequeñas cosas. Muchas decepciones silenciosas. Muchos momentos donde necesitabas apoyo. Y terminaste sintiéndote solo. Muchos días fingiendo estabilidad mientras por dentro estabas agotado. Y aunque nadie lo notara, tu mente sí lo estaba sintiendo. Porque el cuerpo también se cansa emocionalmente. Y cuando eso ocurre, hasta las cosas más simples empiezan a sentirse difíciles. Por eso últimamente hablar te pesa. Por eso socializar te drena. Por eso incluso estar con personas que quieres puede sentirse agotador. No porque no las ames, sino porque llevas demasiado tiempo sosteniendo cosas solo. Y quizás lo más triste es que te acostumbraste tanto a sobrevivir así, que empezaste a pensar que había algo malo contigo. Pero no. Lo que te pasa tiene sentido. Hay personas que dejan de hablar porque dejaron de sentirse escuchadas. Y tal vez tú también llegaste a ese punto. Porque cuando alguien intenta expresar lo que siente muchas veces, y termina sintiéndose ignorado, aprende a callar. No como castigo, como defensa. Tu mente intentó protegerte. Te alejó. Te volvió más silencioso, más cerrado, más distante. Porque sentía que abrirte emocionalmente solo te lastimaba más. Y aunque ese silencio empezó como protección, con el tiempo también empezó a doler. Porque una parte de ti todavía quiere sentirse entendida. Todavía quiere sentirse acompañada, todavía quiere dejar de cargar todo sola. Solo que ya no sabe cómo hacerlo. Y eso no significa debilidad. Significa cansancio emocional acumulado. Significa años sosteniendo cosas que nunca pudiste sacar completamente. Significa haber pasado demasiado tiempo siendo fuerte para todos, mientras nadie preguntaba cómo estabas realmente. Quizás por eso este video te dolió tanto. Porque no estás escuchando frases vacías. Estás escuchando cosas que probablemente llevabas mucho tiempo sintiendo, pero nunca supiste cómo explicar. Y a veces eso también da alivio. Descubrir que no eres el único. Descubrir que otras personas también se sienten desconectadas. También se cansan de fingir. También se aíslan en silencio. También sienten que algo dentro de ellas se fue apagando. Porque el problema nunca fue que fueras raro. El problema es que llevas demasiado tiempo sobreviviendo emocionalmente. Y sobrevivir cansa. Cansa tener que aparentar. Cansa tener que sonreír cuando no tienes energía. Cansa sentir que nadie entendería realmente todo lo que pasa dentro de ti. Por eso muchas veces prefieres quedarte callado. Porque el silencio se volvió menos agotador que intentar explicarte. Y quizás por primera vez necesitas dejar de pelear contigo mismo por sentirte así.
Tal vez no eres flojo. Tal vez no eres frío. Tal vez no perdiste la capacidad de sentir. Tal vez simplemente llegaste al límite emocional mucho antes de darte cuenta. Y aunque todavía no tengas todas las respuestas, hay algo importante que necesitas entender. No estás loco por sentirte así. No estás exagerando. No eres débil. Estás emocionalmente cansado. Y después de tanto tiempo sobreviviendo en silencio, eso también deja heridas. Heridas invisibles. Heridas que nadie nota, pero que cambian completamente la forma en que una persona vive. Quizás por eso últimamente te cuesta tanto ser tú mismo. Porque llevas demasiado tiempo intentando soportarlo todo. Demasiado tiempo fingiendo que puedes solo. Demasiado tiempo escondiendo cosas que necesitaban ser escuchadas. Y tal vez hoy no necesitas resolver toda tu vida. Tal vez hoy solo necesitas aceptar algo mucho más humano. Quizás no necesitas fingir que estás bien todo el tiempo. Y después de todo esto, quizás hay algo que necesitas escuchar sin culpa. Lo que sientes importa, aunque nadie lo haya notado. Aunque hayas pasado demasiado tiempo minimizando tu propio dolor. Aunque te acostumbraras a decir, no es para tanto. Porque sí era importante. Sí estaba pesando dentro de ti. Y sí te fue cambiando poco a poco. Tal vez durante mucho tiempo te hicieron creer cosas que no eran verdad. Eres frío. No. Estás agotado emocionalmente. Ya no te importa nadie. No. Te cansaste de sentirte incomprendido. Te aislaste porque quieres. No. Tu mente necesitó silencio después de soportar demasiado tiempo sola. Y quizás eso cambia la manera en que te ves a ti mismo. Porque durante mucho tiempo pensaste que había algo malo contigo. Pero la realidad es más humana que eso. Llevas demasiado tiempo sobreviviendo. Demasiado tiempo sosteniendo emociones que nadie veía. Demasiado tiempo intentando ser fuerte incluso cuando por dentro te estabas rompiendo lentamente. No naciste para vivir así. No naciste para sentir que tienes que esconder todo lo que pasa dentro de ti. No tienes que desaparecer para que te quieran. Y probablemente esa fue una de las cosas que más te lastimó. Sentir que para no incomodar, tenías que callarte. Que para que todo estuviera bien, tenías que soportarlo solo. Y mientras intentabas sostener todo, te abandonaste a ti mismo. Te abandonaste intentando sostener todo. Dejaste tus emociones para después. Ignoraste tu cansancio. Te acostumbraste a sobrevivir aunque ya no te sintieras bien. Y nadie pregunta cuánto pesa vivir así durante años. Tal vez llevas años siendo fuerte para todos. Tal vez siempre fuiste el que escuchaba. El que entendía. El que estaba ahí para otros. Pero quizás nadie preguntó cómo estabas realmente.
Quizás nadie notó cuánto necesitabas también sentirte acompañado. Y quizás tú también necesitabas que alguien se quedara. No para darte soluciones rápidas. No para decirte frases vacías. Solo para hacerte sentir que no estabas solo en todo esto. Porque a veces lo que más necesita una persona cansada emocionalmente es sentirse entendida. Sentir que no tiene que fingir todo el tiempo. Sentir que puede bajar la guardia por un momento. Y quizás hoy no necesitas resolver toda tu vida. Quizás hoy solo necesitas dejar de tratarte como si fueras un problema. Porque has sido demasiado duro contigo mismo. Demasiado tiempo. A veces sanar empieza cuando dejas de fingir. Y quizás después de escuchar todo esto, hay una parte de ti que finalmente se siente entendida. No porque alguien resolvió tu vida. No porque de repente todo dejó de doler. Sino porque por un momento ya no tuviste que fingir que estabas bien. Y eso también importa. Porque hay personas que pasan tantos años callando lo que sienten, que terminan olvidando cómo hablar de sí mismas. Se acostumbran a soportar, a seguir funcionando, a sonreír aunque por dentro estén agotadas. Y lentamente empiezan a desaparecer emocionalmente sin que nadie lo note. Hay silencios que nacen del cansancio. No todos los silencios significan tranquilidad. A veces significan tristeza acumulada. A veces significan decepción. A veces significan que una persona ya no tuvo fuerzas para seguir explicando lo que sentía. Y quizás tú también llevas demasiado tiempo callando. Demasiado tiempo diciendo: estoy bien. Cuando en realidad llevabas meses sintiéndote desconectado de ti mismo. Demasiado tiempo tratando de soportarlo solo. Demasiado tiempo escondiendo partes de ti para no incomodar a nadie. Pero aunque ahora te sientas perdido, eso no significa que desapareciste para siempre. Porque incluso las personas más cansadas emocionalmente siguen necesitando sentirse comprendidas. Siguen necesitando sentir que alguien realmente las escucha. Y quizás por eso llegaste hasta este video. Porque una parte de ti todavía estaba buscando algo. No respuestas perfectas. No frases vacías. Solo comprensión. Solo sentir que alguien finalmente podía poner en palabras todo eso que llevabas guardando hace años. Y tal vez eso era lo que más necesitabas. Dejar de sentirte extraño por sentirte así. Dejar de pensar que eras el único. Porque no lo eres. Hay muchas personas viviendo en silencio exactamente lo que tú estás sintiendo ahora mismo. Personas que dejaron de hablar. Porque nadie entendía lo que estaban viviendo. Personas que aprendieron a esconder el dolor tan bien, que hasta ellas mismas dejaron de entenderse. Y quizás tú también llegaste a ese punto. Pero el hecho de que hayas escuchado este video hasta aquí, también significa algo. Significa que todavía hay una parte de ti intentando entenderse.
intentando sentirse vista, intentando salir de ese silencio emocional donde llevas demasiado tiempo encerrado. Y aunque hoy todavía no tengas todas las respuestas, quizás ya no necesitas seguir castigándote por sentirte así, porque nadie puede cargar tanto tiempo solo, sin cansarse por dentro. Tal vez hoy estás viviendo este dolor, pero en la próxima historia hablaremos de algo que también puede cambiarte por dentro.